Audio número 2 de la unidad número 3 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vamos a continuar estudiando el juez en particular. En el audio número 1 vimos la parte general de los órganos jurisdiccionales y ahora vamos a adentrarnos directamente en el juez. Primero que nada debemos saber que el juez es un tercero imparcial en el proceso, cuya función es la de dirigir el mismo, organizarlo, estructurarlo y resolver la situación que le sea planteada. Ya hemos visto y vamos a profundizar esto en la unidad número 4, que el juez no solamente resuelve cuestiones de conflicto, sino que también se le pueden plantear cuestiones de común acuerdo, lo que hemos visto como jurisdicción voluntaria. Bien, avanzando con esto, para que una persona sea juez, ya hemos visto en el audio número 1, que primero que todo debe ser abogado. Vamos a ver ahora cómo se los designa a los jueces. Para esto tenemos que hacer una primera gran división. Los jueces de los tribunales inferiores y cámaras de alzada tienen un mecanismo de designación y remoción bastante distinto a los jueces de los tribunales supremos o de la Corte Suprema de Justicia. Por eso primero vamos a hablar de los jueces de instancias inferiores, es decir, los jueces de primera instancia y cámaras de alzada. Vamos a decir que en ambos casos deben ser abogados. Los jueces de primera instancia deben ser mayores de 25. Para ser camarista o juez de cámara hay que tener más de 30 años de edad. Los jueces de los tribunales inferiores, es decir, primera instancia, deben tener 4 años de ejercicio. Los jueces de cámara deben tener 6 años de ejercicio profesional, es decir, deben haberse recibido 4 o 6 años antes de poder tomar el cargo. Perdón. Otra situación es que una vez designados como jueces tienen que consignar el título, la matrícula profesional y no pueden ejercer el derecho de forma particular, salvo en casos propios fuera del departamento jurisdiccional en el cual ellos ejercen sus funciones. Vamos a hablar ahora del método de designación. Les aclaro que como cátedra después cuando carguemos las respuestas de la unidad 3, que ya hemos subido las preguntas a la aula virtual para que ustedes las vayan elaborando y las vayan viendo en los libros, les vamos a acompañar a las respuestas un cuadro en el cual van a tener más claro estos mecanismos. Bien, el primer paso para que una persona pueda ser designada como juez en tribunales inferiores, siempre que hablemos de tribunales inferiores en este momento vamos a hablar de primera instancia y cámara. El primer paso se realiza ante el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que vamos a analizar más adelante en otro audio de esta misma unidad. El Consejo de la Magistratura va a abrir un concurso para cubrir alguna vacante, es decir, algún puesto de juez, o sea juez unipersonal o integrante de un tribunal. Este concurso se va a componer por un examen y los antecedentes laborales y académicos de los postulantes. Es decir, deben aprobar el examen y deben tener un currículum compuesto por todos los estudios que hayan realizado, especializaciones, doctorados, másters, más todos los escritos que hayan hecho, si han escrito algún libro, alguna publicación en alguna revista jurídica, y quienes aprueben el examen y revistan la mejor calificación en base a sus antecedentes, van a componer una terna, es decir, 3 postulantes que van a ser elevados al Poder Ejecutivo. Esto es lo que se denomina terna vinculante elevada al Poder Ejecutivo. El segundo paso se realiza en el Poder Ejecutivo, quien va a seleccionar a uno de los 3 candidatos que posee, que son los de la terna vinculante, y aquel que seleccione, que elija, va a ser enviado al Senado. Allí comienza el tercer paso que se realiza en el Senado de la Nación o el Senado Provincial, de acuerdo a donde se esté designando al juez. El Senado va a analizar el pliego que les fue enviado, va a abrir a una audiencia pública donde todos aquellos que quieran oponerse, presentar algún tipo de planteo o cuestionamiento al candidato seleccionado lo van a realizar y posteriormente el Senado va a votar por sí o por no a la designación de esta persona, de este candidato como juez. Si votan favorablemente, es decir, si lo aceptan, pasamos al cuarto paso, que es el regreso del pliego al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo designe como juez en el cargo vacante para el cual se postuló. Si, volviendo un poco para atrás, el Senado no aprueba el pliego, el Poder Ejecutivo va a seleccionar a otro de los candidatos que tiene de la terna vinculante.
nuevamente ese candidato seleccionado va a ir al Senado, se va a abrir a la audiencia pública y se va a aprobar o no el pliego. De aprobarse, continúa el mecanismo que ya vimos. De no aprobarse, vuelve y queda el último candidato de la terna para que el Senado lo apruebe o no. De no aprobarse a ninguno de los 3 candidatos elevados por el Consejo de la Magistratura, se vuelve a abrir a concurso para cubrir los puestos y volvemos al paso número 1, que es el concurso en el Consejo de la Magistratura. De esta forma se van a designar los jueces de primera instancia y Cámara. Una vez designados, van a cumplir sus funciones, que vamos a ver más adelante, pero pueden ser removidos del cargo exclusivamente por un jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. En los jueces de los tribunales inferiores, es decir, primera instancia y Cámara, no tenemos juicio político, sino que tenemos jury o jurado de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. Esto quiere decir que si algún juez de primera instancia o Cámara incumple con sus deberes de funcionario público, se lo encuentra cometiendo o debe ser juzgado por un delito ordinario, o sus capacidades psicológicas no están aptas, sus capacidades cognitivas no son acordes para cumplir su función, va a ser removido mediante un jurado de enjuiciamiento. El funcionamiento de este jurado es el siguiente: el Consejo de la Magistratura recibe la denuncia, lo analiza, decide si la denuncia, el motivo, la causa de la misma realmente reviste los requisitos como para remover de su función al magistrado, va a plantear la situación de jury de enjuiciamiento, conformándose el jurado que va a resolver si se lo debe remover o no a esta persona de su puesto. Obviamente este funcionario va a tener el derecho de defenderse, es decir, va a presentar todos aquellos elementos que considere pertinentes para demostrar que sus funciones son adecuadas, son correctas y no debe ser removido del puesto. Y posteriormente el Consejo, el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, va a resolver si se remueve o no de sus funciones al magistrado. Hasta aquí la designación y remoción de jueces de las instancias inferiores. Vamos a analizar ahora cómo se designa y se remueve a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los Tribunales Supremos Provinciales. Si bien el mecanismo de designación y remoción de jueces de los tribunales supremos es diferente a de los tribunales inferiores, no es tanta la diferencia. Vamos a empezar por la designación. Acá no va a intervenir el Consejo de la Magistratura, es decir, el concurso y la terna vinculante no van a existir. El Poder Ejecutivo va a seleccionar un candidato que cumpla con los requisitos, es decir, tener 30 años de edad, ser abogado, con 8 años de ejercicio en la matrícula profesional, va a seleccionar un candidato que cumpla estos requisitos y lo va a remitir al Senado. El Senado nuevamente va a analizar el pliego, lo va a abrir a audiencia pública de oposiciones. Una vez finalizadas las audiencias de oposiciones, va a resolver si el candidato seleccionado por el Poder Ejecutivo puede o no ser designado como juez ante el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia, es decir, van a aprobar o no el pliego. Si lo aprueban, el Poder Ejecutivo lo va a designar en el cargo a la persona seleccionada. Si no lo aprueban, el Poder Ejecutivo va a seleccionar otro candidato libremente. Acá no está atado a una terna generada por el Consejo de la Magistratura, y este candidato de nuevo será remitido el pliego al Senado para su aprobación o no. La remoción de los jueces de los tribunales supremos sí se realiza a través del juicio político. Es el mecanismo que ya hemos visto en la unidad número 2, en el cual la Cámara de Diputados analiza los motivos por los cuales se debe remover de sus funciones al magistrado. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados analiza la situación, la plantea ante la totalidad de los diputados, se vota si se resuelve elevar a juicio político a esta persona. La Comisión de Juicio Político va a representar a la acusación ante el Senado. Obviamente el magistrado siempre va a tener el derecho a ejercer su defensa, y el Senado, cumpliendo un rol de juez, va a resolver si continúa en sus funciones o si es removido de sus funciones este juez. Hasta aquí hemos visto entonces designación y remoción de los jueces.